mi nombre es Cristian Riego, yo soy profesor universitario en Santiago de Chile, pertenezco a la Universidad Diego Portales, que tiene a su vez un programa que se preocupa de dar seguimiento a los procesos de reforma a la justicia que han tenido lugar y que siguen teniendo lugar en Chile. Y nosotros en el marco de ese trabajo, lo que hemos tratado de hacer es explorar qué es lo que está ocurriendo con el funcionamiento del sistema judicial a propósito de la emergencia de la pandemia, y para ese objetivo hemos hecho algunas entrevistas, algunas investigaciones, y estamos publicando una serie de entrevistas online. Al que le interese puede verlas en nuestra página web, que digamos que se llama así, ¿cierto? Programa de Reforma Judiciales y Litigación de la Universidad Diego Portales, y están ahí colgados. También están en YouTube algunos de los videos que hemos realizado. Debo decirle primero que el sistema judicial penal chileno tenía una cierta experiencia en el funcionamiento extraordinario, dado los sucesos que ocurrieron el año pasado del levantamiento social que durante bastante tiempo impidió que nadie en realidad asistiera a su lugar de trabajo. Hubo semanas completas en que eso no se pudo hacer, y por lo tanto ahí hubo un aprendizaje. A partir de eso, entonces, rápidamente se organizaron las distintas entidades que componen el sistema de justicia penal, y se empezó a funcionar de manera remota para evitar los contagios que suponía, el riesgo de contagio que suponía asistir a los tribunales. Esto ha andado con distintas velocidades y ha habido algunos problemas, pero básicamente, bueno, aquí en Chile nosotros también teníamos otra ventaja, que es que hace un par de años se habría implementado un sistema de tramitación de causas completamente electrónico. O sea, si uno quiere hoy día en Chile presentar cualquier escrito o cualquier demanda o querella en los tribunales, lo hace a través de una plataforma electrónica, y todo el expediente de la causa va quedando registrado allí. Eso entonces facilitaba mucho que los abogados y los fiscales y los defensores pudiesen trabajar online. El gran problema, en consecuencia, y los jueces resolver también las causas de despacho en el mismo sistema, desde sus casas. El gran problema lo ha representado las audiencias orales, que están previstas en la ley y que esas no pueden ser reemplazadas en principio por un sistema escrito. ¿Qué pasó allí? Bueno, allí lo que ha habido es que los jueces se organizaron desde los primeros días para realizar estas audiencias de manera virtual, a través de un sistema muy parecido a este, pero allí se generó una gran polémica, que terminó siendo zanjada por la Corte Suprema hace algunos días y que dejó algunas heridas o digamos, relaciones un poquito complicadas. Y la polémica tuvo que ver, yo diría, con dos cosas. Con una, era en el caso de las audiencias más habituales, que son las audiencias y más urgentes, que se realizan con las personas que son detenidas por la policía y que son imputadas por el fiscal, y que resuelven la prisión preventiva o algún otro tipo de medida cautelar. La polémica fue si es que estas audiencias se debían realizar desde las comisarías de policía, o los policías debían trasladar al imputado hacia, aquí hay unos espacios centralizados, digamos, unas especies de custodias centralizadas de los tribunales, donde las policías llevan a los detenidos y desde allí los detenidos son llevados a las distintas salas de audiencia. Bueno, aquí los jueces trataron de trabajar con los imputados desde las comisarías, básicamente para ahorrar tiempo, pero la defensa pública se opuso porque sostuvo que esto significaba que el imputado tenía que participar de la audiencia bajo el completo control de la policía, y por lo tanto era difícil que pudiese reclamar de algún abuso cometido por la policía, puesto que estaba finalmente solo allí, ya que todos los demás se relacionaban con él de manera virtual, incluido el propio defensor, que tampoco iba a la comisaría, sino que se entrevistaba, en el mejor de los casos, de manera virtual. Esta polémica, bueno, tuvo otros componentes, básicamente vinculados, que no creo que les importen, a cargas de trabajo y a, digamos, cómo los jueces que tienen mayor o menor carga. Hubo una serie de polémicas en torno a esto. Bueno, una gran discusión que llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema finalmente zanjó esto en el sentido de que las audiencias tienen que hacerse desde el lugar de funcionamiento de los tribunales. O sea, los policías tienen que llevar a los detenidos a los tribunales
y allí se instalaron unos locutorios para que los detenidos puedan participar en las audiencias virtuales. Paralelamente a esto, bueno, se empezaron a dictar algunas reglas, y la Corte Suprema dictó algunas reglas, y luego el Parlamento dictó algunas reglas de funcionamiento excepcional sobre audiencia, pero la verdad es que estas reglas son bastante generales y no han permitido resolver los problemas, los que más bien han sido resueltos a nivel de coordinaciones locales entre los distintos defensores y fiscales, o a nivel de la coordinación. Nosotros tenemos un sistema de coordinación nacional en que se reúnen las cabezas de todos estos órganos y que toman ciertas decisiones. O por la Corte Suprema, en fallos, digamos, más que fallos, son reglas generales, como las que les he mencionado. Finalmente, hoy día, en materia penal, esto está funcionando de este modo, y lo que está, el segundo tema, como quien dice, es qué pasa con todo el resto, o sea, todo el resto de actividades que no son audiencias urgentes, sino que son audiencias normales, digamos, lo que aquí se llama audiencias programadas, audiencias en que se discuten otras cosas distintas a la libertad del sujeto, y fundamentalmente los juicios orales, que es más complicado porque en el juicio oral hay 3 jueces, digamos, y hay testigos y hay otro tipo de pruebas. Entonces esto representa un desafío mayor. Hoy día los jueces están tratando de avanzar en otras audiencias. De hecho, se están haciendo, por ejemplo, audiencias de preparación de juicio oral virtuales, pero en los juicios orales estamos todavía detenidos y hay una discusión sobre cómo eso va a poder avanzar. Otra cuestión que ha sido importante es que la defensa penal pública, junto con el gobierno también, diría yo, pero la defensa penal pública ha sido el mayor actor en el sistema judicial, se planteó la realización de una especie de campaña en pro de la liberación de personas en las cárceles, dado los riesgos mayores de contagio de los casos de hacinamiento. O sea, en las cárceles chilenas, en la mayoría en realidad hay hacinamiento, y entonces esto genera un riesgo de contagio alto, y además hay personas que son especialmente vulnerables, como son los viejos, ¿cierto?, las mujeres embarazadas, o las personas que tienen enfermedades preexistentes. Entonces la Defensoría Pública empezó a identificar casos en que existieran estas condiciones, estas características, y a presentarlos masivamente con una cierta campaña de sensibilización que fue haciendo. Yo diría que esto fue acompañado por el gobierno, que tiene interés porque es el administrador penitenciario, y el propio gobierno además planteó y obtuvo la aprobación en el Congreso de una ley de indulto respecto de personas condenadas en situaciones más o menos semejantes a las que estamos hablando. Pero la reacción de la Fiscalía ha sido, digámoslo así, mucho más tenue. La Fiscalía había tenido una discusión, digamos, los fiscales han dicho que los elementos que determinan la prisión preventiva siguen siendo válidos, o sea, el peligro de fuga, el peligro de reiteración del delito, el peligro para la sociedad. Y entonces lo que la Fiscalía más bien ha hecho es plantear que los fiscales deben hacer un análisis caso a caso y pueden, digámoslo así, tener en cuenta estos elementos que no están contenidos en la ley, ¿cierto?, para efectos de cuál va a ser su postura en el caso de una prisión preventiva. Si uno habla con los defensores le van a decir que los fiscales no están apoyando esta postura, de ningún modo, ¿cierto? Pero ahí hay un debate, digamos, y bueno, cada uno tiene su postura. Yo diría que esas son las características más llamativas, o me parece a mí, en grandes rasgos, las más importantes del funcionamiento de la justicia penal. Hasta ahora, todo esto es un proceso un poco en que no sabemos cómo va a continuar, y la cuestión de los juicios orales yo diría que se hace cada día más urgente de resolver, porque hay personas que están a la espera de eso. Y bueno, también ha avanzado más lento en las otras materias como de familia, etcétera, en que yo diría que recién están empezando a establecerse algunos criterios y algunas condiciones de funcionamiento más o menos fundamentales. Hay un brote importante en un recinto penitenciario cercano a Santiago, y eso ha generado una enorme preocupación porque, claro, estas personas están bajo custodia del Estado, y eso ha generado también algunos
algunos reclamos de parte de presos, digamos. Hasta ahora yo no he sabido de motines más graves, pues tampoco es que se sepa mucho lo que pasa al interior de las cárceles, pero sí hay una preocupación, y bueno, y el propio gobierno fue el que promovió este indulto, y es todo un tema que se sigue discutiendo hasta ahora. Hay que tener presente que aquí en Chile estas discusiones son bien sensibles, básicamente porque hay dos grupos de personas que están presas y que son políticamente muy sensibles y que podrían estar entre los grupos más, digámoslo así, vulnerables. Una son los criminales de lesa humanidad, que hay mucha gente interesada en sacarlo, y como son personas viejas, entonces rápidamente quieren que se involucren en eso. Y también están los detenidos por delitos cometidos dentro del estallido social, que son más bien personas jóvenes, pero con poca, digámoslo así, de baja peligrosidad, no son delincuentes comunes, y que también otros grupos políticos quieren liberarlos, y esto ha hecho que toda esta discusión sea bastante complicada políticamente. El acceso de las víctimas a la información se ha visto un poco dificultada, porque precisamente al no tener la posibilidad de un contacto directo con el fiscal, al no estar todas las carpetas online, yo entiendo que por lo menos en el caso, por ejemplo, de las víctimas de violencia intrafamiliar, se sigue actuando con bastante rapidez y se responden, en el caso de las víctimas con algún riesgo, se responde con bastante velocidad. Pero en los casos que me ha tocado conocer a mí, yo creo que eso se ha dificultado, pero se ha ido mejorando en la medida que la Fiscalía va, digamos, pensemos que la Fiscalía, bueno, como yo creo que en todas partes, tiene un mínimo de personal acudiendo a la Fiscalía, y la mayoría del personal está trabajando desde la casa. Entonces, digamos, para que todos estos mecanismos funcionen de manera apropiada, ha habido un aprendizaje, y yo tengo la impresión de que sí, digamos, en estos días por lo menos, para la víctima ha sido un poco más difícil obtener información. También, en mi experiencia, es que uno ha notado que los fiscales han tenido una actitud bastante más llana, digamos, a hacerse cargo de respuestas, incluso por vía directa, por el mail, lo cual ha sido positivo. Yo creo que hay un cierto mejor espíritu producto de la emergencia, y eso ha sido positivo. Tengamos presente también que en el caso de Chile, la demanda, digamos, el número de denuncias que llegan a la Fiscalía ha caído. Se habla de entre un 10 y un 15%, lo cual también ha de algún modo liberado un poco, digamos, de sobrecarga al trabajo de la Fiscalía. Aquí nosotros tenemos un sistema de litigación online que lleva un par de años funcionando, y que en realidad fue una iniciativa del Poder Judicial. Todos los litigantes funcionan online. O sea, yo no puedo hoy día ir a presentar un escrito a un tribunal, no existe más eso. Yo la única manera que tengo de presentar un escrito es meterme a la página del Poder Judicial y presentarlo a través de una serie de mecanismos. Y esto ha sido un gran progreso realmente en términos de transparencia, de resolución oportuna, y, ¿para qué decir en este tipo de emergencias lo que ha servido? Ahora, el organismo que no está igual de modernizado en esta materia que el Poder Judicial es el Ministerio Público. El Ministerio Público sigue llevando carpetas físicas donde va guardando ¿cómo se llama? Los componentes de su investigación, los documentos que le van llegando, y los va luego digitando para efectos de dar cumplimiento a la obligación que tiene de entregarle esa información a los defensores. Si yo en Chile soy defensor, yo me tengo que meter a una página web del Ministerio Público y tengo que pedir una copia de la carpeta. Y suele la respuesta de eso ser que la carpeta está en proceso de digitación y que no se ha terminado de digitar, porque la carpeta original está en manos del fiscal en papel. Bueno, aparentemente el Ministerio Público tomó la decisión a partir de este suceso, digamos, de esta emergencia, de estas dos emergencias que nosotros hemos vivido, porque ya tuvimos el estallido social antes, de terminar de implementar la carpeta virtual, y por lo tanto, digámoslo así, ya y abandonar el sistema de papel, y por lo tanto, teóricamente, a partir del fin digamos, de un par de meses más, ya debiera estar completamente implementado el sistema de la carpeta virtual. Los fiscales debieran producir, por ejemplo, las declaraciones, etcétera, todo directamente en el computador,
incorporarlo directamente, los oficios y demás documentos debieran llegar online y ser incorporados directamente a la carpeta virtual, lo cual yo creo que, porque este problema de la doble carpeta, digámoslo así, de que los fiscales entregan la carpeta por vía virtual, pero que la llevan en papel, es un problema serio para la defensa, porque la verdad es que las carpetas rara vez están a disposición realmente de la defensa, cuando la defensa lo necesita, o están incompletas, o no se han incorporado cosas, y esto es un tema muy complicado. Entonces, si se logra, y el Ministerio Público lo está haciendo porque, bueno, le conviene hacerlo en este momento, yo diría que eso sería un gran avance y esperemos que para eso sirva esta experiencia. Esta epidemia, esta emergencia, está impulsando, y digamos, esperamos que así sea, ir un poco más allá, digámoslo así, en la reforma. Por ejemplo, ¿cierto? Hay una serie de trámites que se realizan hoy día en los tribunales y que requieren presencia de las partes, que no tienen tanto que ver con el expediente judicial, que ya, como digo, eso se maneja totalmente online. Por ejemplo, lo que nosotros aquí llamamos la autorización del poder, o sea que la constitución formal del poder del abogado para tramitar la causa, que puede tener incluso, digamos, facultades especiales. Eso requiere que vaya el abogado y el cliente y le dé el poder frente al secretario del tribunal o una notaría, de manera alternativa. Eso hoy día como quien dice, se está pudiendo hacer sin presencia personal, dada la emergencia. Y yo creo que hay que formalizarlo para que además tengan no se arriesguen peligro por un poder mal dado o falso. Otro problema, por ejemplo, que ha sido importante es en los dineros, la recuperación de los dineros. El Poder Judicial recolecta mucho dinero en favor de muchas personas, en materia penal, pero también pensiones alimenticias. Bueno, cobrar esos dineros supone que la persona vaya a buscar un cheque personal al tribunal. El Poder Judicial no tiene lo que sí tiene el gobierno, por ejemplo, que es que te deposita el dinero en una cuenta corriente. También ha habido problemas bien serios con temas de mediación, por ejemplo. Nosotros tenemos mediación obligatoria en algunas materias, y bueno, se ha discutido mucho si la mediación puede ser también online. Y eso tiene paralizado algunas mediaciones, lo cual es bien complicado. Entonces, yo creo que lo que son algunos ejemplos nomás, hay muchos más. Pero yo creo que esto nos debiera permitir avanzar hacia un funcionamiento online mucho más profundo, que permita que el ciudadano realmente tenga su tribunal, digamos, en su computador, en su casa, y no tenga que hacer ningún trámite, ¿cierto? Como en muchas otras áreas, como ocurre en materia bancaria, en materia de compra, ¿cierto? Que pueda hacerlo todo desde la casa, y entonces también esto establece mayores niveles de igualdad, porque esto favorece a personas que tienen dificultades para movilizarse, no lo hace incurrir en costos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo diría que ese es el siguiente paso, y en eso se está trabajando. Se supone que va a haber avances, nosotros también lo estamos explorando un poco, y yo creo que ahí es donde debiéramos llegar al final de esta pandemia, o sea, una página web suficientemente sofisticada en que yo me siente y hago allí todo. Incluso, por ejemplo, otras cosas como conseguir un abogado, ¿cierto? Que también los sistemas de procuramiento de abogados públicos, ya sean penales, que en general funcionan mejor, pero también civiles, que tradicionalmente han sido más débiles, también debieran poder realizarse online.